Sí, Bueno, esto es lo que puede significarles a veces el no tener las cosas actualizadas correctamente, poder rendir mal algo. Por eso es que he ido a verificar el material, porque me preocupa eso, ¿sí? Que puedan no rendir bien esto, ¿no? profe, Sí. hay unas chicas que ponen en el grupo que no pueden ingresar. Tania Correa, Valentina no sé cuánto, y Pero no sé por qué no pueden ingresar. no pueden ingresar porque Profe, tienen que pasa que aceptar no la la solicitud. escuchaban y se salieron y ahora necesitan entrar de nuevo, pero Y, porque tienen que habilitar el micrófono y después apagarlo. y bueno, que ingresen, que marquen de nuevo el link, a ver, porque a mí no me aparece admitir a nadie. Ahí hay una que admite, Valentina Rodríguez. A ver, ¿quién más? Tania Correa aparece acá que quiere que, dice que ya la aceptó. ¿Ya están? ¿Queda alguien afuera? Acá a mí no me avisa nadie, ¿eh? Recién Valentina sí me apareció. Bueno, avísenme a ustedes. Cualquier cosa, chicos, que nos desconectamos, cualquier cosa, acuérdense que tenemos el WhatsApp y nos comunicamos por el WhatsApp. Espero que no, que está todo en orden, pero bueno, nos comunicamos ahí. Bueno, entonces vamos a empezar, chicos. ¿Ninguna pregunta? Callan para siempre, ¿no? ¿Está grabando, profe? Ahora, acabo de grabar. Ahora, recién. Todo lo que dije antes no está. Porque si no vienen a clase, bueno, lo demás, esto es. Ahora vamos a dar clase. Todo lo anterior se los Profe, di. pero antes que grabara dijo algo importante porque yo tampoco me podía conectar. Sí, y bueno, hay que preguntarle entonces a los chicos, a los compañeros. ¿Sí? ¿Sí? Porque he hablado todo el tema del material, cómo lo hacemos. Recién ahora estoy grabando. Acá he atendido a 2 chicas más que están sumándose. Bueno, es muy importante todo lo que les he dicho, sin ninguna duda, porque es la base para poder estudiar la materia, que es bastante extensa, por cierto. ¿Sí? Bueno, vamos a Profe, ver. ¿Sí? hay una chica que se llama Carmen que me escribió y dice que no puede ingresar tampoco, que no la acepta. No, no es que no la acepto, no me aparece. Que trate de entrar de nuevo, otra vez por el link, lo apriete el link de nuevo. Ahí Carmen Cava, ahora sí me aparece. Ahora sí. Claro, cuando está bien, me aparece, cuando yo comparto pantalla, me aparece acá en el medio. Por ahí, cuando no comparto pantalla, como está en el costadito, por ahí no lo miro y no lo veo, pero cuando estoy compartiendo pantalla, sí me aparece en el medio. Bueno, entonces vamos a ver. Pregúntenle los que no entraron, a tiempo pregúntenle a los compañeros, porque es importante todo el tema de cómo es el material, el sistema y todo esto para estudiar. Que eso no está grabado. Bueno, entonces nosotros vamos a ver 2 bloques grandes, que son las obligaciones y los contratos. Las obligaciones son las bases de los contratos. Está en el libro 3 del nuevo Código Civil, que va a establecer todo esto, es el temario que tiene el código y que nosotros vamos a desarrollar. Y que, acá hay alguien más que está en la sala de espera, y que es importante que ustedes tengan en cuenta, porque, vamos a tener que borrar acá al costado. Es importante que ustedes tengan en cuenta porque las obligaciones, si bien al principio les va a parecer un poco abstracto, es lo que va a ser la base de todo el sistema después del derecho en general y de las relaciones en general. Entonces, nosotros vamos a ver que el tema de las obligaciones va a ser un vínculo de derecho, una relación jurídica. Acuérdense, este tema fundamentalmente es una relación jurídica, que va a obligar a dar algo, a hacer algo, o a abstenerse de hacer algo, es decir, a comprometerse a no hacer algo. Entonces, el dar algo normalmente se refiere a que yo tenga que pagar algo. Entonces, para que ustedes tengan idea en general respecto a esto, ustedes tienen que darse cuenta que es como que tenemos para que se hagan una idea de qué vamos a hablar, es que tenemos una persona que le debe
un dinero a otra. La persona que le ha prestado el dinero a otra, ¿sí? O que le ha vendido algo a otra y la otra le tiene que pagar, la persona que le prestó o la persona que le vendió es el acreedor. El acreedor le vamos a llamar nosotros, es decir, aquel que tiene el derecho a cobrarle, ¿sí? A que el otro le pague la prestación que le dio. Y el que tiene que pagar va a ser el deudor, el que le tiene que pagar. Para el derecho es una obligación jurídica, por lo tanto va a ser una obligación que es imperativa. Imperativa quiero decir que estoy repitiendo el término, pero es obligatoria pagar, porque si no va a tener se va a encontrar con que le van a exigir forzosamente el cumplimiento de la obligación. Y ya vamos a ver cómo le van a exigir forzosamente el cumplimiento de la obligación. Eso lo vemos enseguida. Entonces, háganse la idea de esto, eso sería una obligación claramente, y vamos a ver las diferentes clases y cosas que hay dentro de ella. Entonces, en principio diríamos, como dice acá, que la obligación va a ser una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor, como dijimos recién, supóngase que le prestó algo, le vendió, tiene el derecho de exigir, no de pedirle, de exigir es un término más fuerte, del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento de él, o sea, si no cumple el deudor en pagarle, a obtener forzadamente la satisfacción de su interés. Para eso está todo el Poder Judicial, con los juicios que se pueden realizar a los efectos de obligarlo a pagar una prestación. Ese tema, acuérdense que a medida que surge la obligación a través del tema jurídico y de abogados y demás, va a resultar más oneroso. Más oneroso quiere decir más caro, ¿sí? Porque hay que pagar abogados, hay que pagar intereses, hay que pagar costas judiciales y demás. Entonces, acá dice al principio una prestación destinada en rojo a satisfacer un interés lícito. Por supuesto que el derecho no va a apañar ni a proteger ninguna obligación que sea ilícita. Es decir, nadie que venga con un contrato de que le vendió droga va a poder hacer que la justicia lo obligue a pagar al otro. O sea, por supuesto, por eso tiene que ser un interés lícito, siempre lícito. ¿Qué requisitos va a tener que tener esta obligación? La prestación que va a ser, o sea, la prestación, el objeto que constituye la obligación, debe ser, primero, material y jurídicamente posible. O sea, si yo estoy pidiendo que alguien me traiga la luna, bueno, es imposible, eso no es ni material ni jurídicamente posible. Que sea lícito, volvemos a decir esto, si yo estoy diciendo que lo que quiero es una obligación por haber ofrecido droga o por haber hecho una venta de una cosa ajena, el robo de una cosa ajena, o algo que se le parezca que sea ilegal, por supuesto que no va a ser admitido por la justicia. Entonces tiene que ser primero material y jurídicamente posible, lícito, determinado o determinable. Determinado quiere decir que yo doy las características específicamente que me tienen que dar, es decir, me tienen que dar la suma de 5.000 pesos, o me tiene que dar la casa que está en la calle tal, número tal, con las características. Pero cuando digo determinable, quiere decir determinable es que yo tenga alguna manera de poder determinarlo. Acá en nuestra zona se usa muchísimo el hecho de que cuando vendemos venden en las fincas, los productores, por ejemplo, venden al bulto la cosecha de los frutos que tienen, ¿sí? Durazno, uva, lo venden al bulto. ¿Qué quiere decir? Que para la época en la que se esté cosechando, y bueno, será la que quede en función de la piedra, la helada o cualquier otra circunstancia que haya habido. La compra más barata, sí, pero también va a depender de esta situación. Entonces, pero va a ser determinable. Susceptible de valoración económica, siempre tiene que tener un valor económico para el derecho, siempre un valor económico. Y debe corresponder, esto es importante porque es modificado de antes, a un interés que sea patrimonial o extra patrimonial del acreedor. No importa, mientras que sea lícito puede ser un interés patrimonial netamente o extrapatrimonial también. Eso es muy importante. Es aquella relación jurídica en virtud de la cual una persona determinada, como les dije yo recién, llamada deudor, está vinculada a un comportamiento patrimonialmente valorable para satisfacer un interés, aunque no sea patrimonial, de otra persona determinada llamada acreedor.
que va a tener el derecho al comportamiento de la primera, que es, como les decía yo, el tema de cumplir con la obligación de que estamos hablando. Entonces vamos a tener dos sujetos, fíjense, claramente vamos a tener dos sujetos, que es un sujeto activo y un sujeto, el sujeto activo que vamos a tener nosotros. Estaba mirando yo en la síntesis gráfica, a ver cómo se los decía. El sujeto activo, que es el acreedor, que tiene derecho a exigir la prestación. El que tiene derecho a exigir la prestación. Y el pasivo, el deudor, que debe cumplir con la prestación. Esto es muy importante. Entonces, si no existe esto, no hay obligación. Necesitamos los dos. Además, para que exista obligación, vamos a necesitar que exista un objeto para la obligación. Las partes, los sujetos, las partes, y que, como yo les dije al principio, van a ser, el objeto puede ser 3 distintos tipos de prestación. De dar algo, por ejemplo, dinero o alguna cosa, de hacer algo o de no hacer algo, de prohibir que alguien haga algo. Después vamos a tener nosotros también como elemento de las obligaciones, fuera del sujeto y el objeto, vamos a tener una causa fuente y una causa fin. La causa fuente va a ser la que da origen a la obligación. No hay manera que se pueda en nuestro derecho justificar que una obligación exista porque sí. Tiene que existir, depender de algún hecho, que la configure. Siempre. Por ejemplo, decimos acá que haya un contrato, es decir, la obligación viene porque había un contrato de compra-venta que le vendió algo y el otro le tiene que pagar, tiene la obligación de pagarle por eso que le vendió. De responsabilidad civil, decimos acá, la responsabilidad civil se implica, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, ¿sí? Que alguien es el culpable y ha dañado a la otra persona y tiene que pagarle la reparación del automóvil, la reparación, los daños o las curaciones que tenga que tener las personas que están lastimadas. Eso se llama una indemnización por responsabilidad civil. Entonces tiene la obligación de pagarle porque le ha causado un daño que es materia de responsabilidad civil. O unilateralmente, no hay dos partes, sino que hay una sola que decide donarle un bien a alguien, ¿sí? Decide donarle la casa que tiene para que constituya, no sé, para que regalársela a una persona. Entonces, solo hay un obligado, el que dona. Pero siempre hay una causa fuente por la cual es. ¿Y cuál es la causa fin? Y bueno, la causa fin es la finalidad que han tenido las partes, repitiéndolo al celebrar el contrato, y que tiene que ver, por ejemplo, si fuera la compra-venta, y bueno, el vendedor que quería recibir el precio por la venta de esto, y el comprador recibir la cosa en propiedad. Esa es la causa fin en cada una de ellas. Bien. Vamos a ver, en esto decíamos la causa fuente, como resumiendo, acá pongo los artículos del código. Fíjense que digo artículo 726, estoy poniendo los artículos 726 del Código Civil y Comercial. No he puesto el CC que ponemos nosotros, Código Civil y Comercial, CC y C. Causa, abreviado. No hay obligación sin causa, no puede haber sin causa fuente. Es decir, sin que vaya a derivar de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. El artículo 727 va a decir, ¿qué pasa con cómo probamos la existencia de que una obligación? ¿Cómo lo probamos? Y bueno, vamos a ver que no se presume la existencia de una obligación. Ustedes deben haber visto en derecho privado del primer año que hay cosas que se presumen y hay otras que no se presumen, ¿sí? Yo presumo que existe. Acá no, la existencia de la obligación no se presume y tengo que probar que existe la obligación. Ahora, después, en cuanto a cómo existe y qué extensión tiene, bueno, eso es diferente y va a ser restrictiva. Como dice, probada la obligación, se presume que nace de una fuente legítima, mientras no se acredite lo contrario. Pero, eso que le digo que la existencia y cuánto es la extensión de la obligación, por ejemplo, la extensión de la obligación, es decir, si yo debo, hay una discusión sobre si debo 10.000 o debo 11.000 pesos. Hay un principio que les pongo acá que se llama favor debitoris. El principio favor debitoris, nosotros derivamos todos
nuestro derecho de los romanos, fíjense la antigua época de los romanos, si ustedes ven a veces compañeras que estudian derecho, que estudiaban derecho romano, entonces tenemos muchísimas frases que están en latín, que derivan de eso, por eso dice acá en latín. Y quiere decir aplicación del favor debitoris. ¿Qué significa? Que la interpretación respecto a que exista la obligación y que cuánto es la obligación en esto que les digo, 10.000, 11.000, siempre va a ser restrictiva y va a ser a favor del deudor. Por eso dice, favor debitores, que es en favor del deudor. Van a ver que van a haber reglas en el derecho en general, principios generales del derecho, que van a decir que van a proteger siempre al que se considera, en principio, entre comillas, al más débil. Entonces, acá lo consideran al más débil, al deudor. Entonces, en principio, salvo que haya una prueba muy contundente, siempre se trata de que sea más restrictiva en beneficio del deudor. Salvo prueba, si la prueba está clara que debe 11.000 o que debe 13.000, está claro, pero si no en la duda, va a ser en favor del deudor. Ese principio es equivalente, para que ustedes vean cómo funciona este principio, digo, en protección del que se entiende en principio más débil, rige también en el derecho penal y en el derecho laboral. El derecho penal es, en el caso que se castiga por haber incumplido las normas del derecho penal, y hay una norma, un principio que dice indubio pro reo, dice, en la duda, indubio pro reo quiere decir, en la duda, en favor del reo, en favor del que está siendo juzgado. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto pasa muchas veces cuando ustedes ven juicios que dicen, pero ¿cómo esta persona no fue condenada? Y porque habían dudas, no era contundente la prueba, y entonces empieza a regir este principio que dice, si no tenemos la suficiente convicción total, no lo podemos condenar. Por eso muchas veces se dice, pero ¿cómo no lo condenan? Porque existe el indubio pro reo. Y en el derecho laboral, que es el derecho del contrato de trabajo, de un trabajador que es contratado por una persona, el trabajador y la patronal, ¿sí? Es el derecho laboral, ustedes lo van a ver ahora en el segundo cuatrimestre, hablan del indubio pro operario, que significa en la duda en favor del operario o del trabajador. O sea que hay una discusión entre qué es lo que dice el empleador y qué es lo que dice el trabajador. Si no se puede probar fehacientemente, se va a estar en favor del trabajador. Así como acá, en materia de obligaciones, a nosotros nos interesa el favor debitoris, en favor del deudor. ¿Alguna duda con esto? Chicos, ustedes pueden interrumpir. No, profe. Bueno, ustedes pueden interrumpir y preguntar como si estuviéramos en clase, por cierto. Bueno, hay otro... Profe, antes que avance, tengo dos dudas puntuales. A ver, de a uno, abran el micrófono de a uno. Habla uno, cierra y hable otro, ¿sí? Hola, hola, ¿me escuchan? Chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Alguien me quería preguntar algo? Profe dice que va a hacer la pregunta por el chat. Hace la pregunta por el chat. Acá me dice que tenés mal audio, que me haces la pregunta por el chat. Bueno, hacémela. Sí, por el chat. ¿A qué se refiere a extrapatrimonial el acreedor? ¿En qué momento lo hemos visto eso? Causa fin no me quedó claro. Bueno, Cuando dice que tienen que ser determinables, susceptibles de valoración económica. Que puede ser un interés patrimonial o extrapatrimonial. Y bueno, cuando hablamos de un interés patrimonial es que yo quiero nada más que una ventaja económica. Y extrapatrimonial no, que tengo una obligación pero que no quiero una ventaja económica, sino que quiero alguna cosa. Por ejemplo, cuando hago una donación, no tengo un beneficio patrimonial, es extrapatrimonial. Estoy haciendo una donación, estoy regalándola, pero a mí me interesa, es mi interés que para mí es importante. Por ejemplo, una persona que quiera donarle a alguien o donar una casa para un museo o donar para lo que fuera. Y la pregunta 2, la causa fin, ¿sí? En la causa fin es la finalidad, como dijimos, la finalidad que tiene
al contratar, en la compraventa claramente, es decir, el que vende, ¿qué es lo que quiere? Recibir el precio por la cosa que vende. Y el que compra quiere la cosa. ¿Cuál es la finalidad concreta de ese contrato? Si estoy hablando de un contrato de locación, de alquiler, el propietario lo que quiere es alquilar su casa para recibir el dinero mensualmente, y el deudor, el inquilino, lo que quiere, el locatario, lo que quiere es tener una casa para vivir durante el tiempo que dure el contrato. Profe, una pregunta. En ese curso también me quedó la duda del sentido de que en las causas fuentes dice también contrato, y en las fin también dice que son los contratos. No, pero son diferentes cosas. Una cosa es que provenga de un contrato, la causa, bien, ¿de dónde viene? De un contrato. Bien. Dentro del contrato, ¿cuál es la finalidad que tenía cada uno? Son dos cosas distintas. Una viene del contrato, ¿sí? Va a venir de ahí. Pero la causa fin de ese contrato, ¿qué finalidad tenía cada uno al hacerlo? ¿Sí? Fíjense bien cuando lo lean, ¿sí? Perfecto. Bueno. Ok, seguimos entonces. El 729, acá estoy viendo el artículo, he seleccionado artículos del código que tienen relación con lo que estamos viendo, y habla de algo que es muy importante. Si ustedes vieron en Derecho Privado 1, seguramente tienen que haber visto que toda la modificación del nuevo Código Civil y Comercial se basa con uno de los principios generales que rija la buena fe. ¿Sí? ¿Lo vieron eso? ¿Sí? No. Sí, profe. Bueno, entonces, eso de la buena fe es fundamental. Entonces, acá también van a ver que tanto en las obligaciones como en los contratos, como en todo, en realidad, todo el plexo jurídico del código nuevo, habla de la buena fe. Acá específicamente lo dicen las obligaciones y dice, buena fe, tanto el deudor como el acreedor deben obrar, y fíjense esto, con cuidado, previsión y según la exigencia de la buena fe. O sea que deben obrar con tres cosas. Tienen que obrar cuidado, previsión y buena fe. Esto ténganlo presente y muy claro. Acá tendría que haber puesto el buena fe en rojo también para ustedes. Estas tres características, ¿qué van a hacer esas tres características? Es decir, yo no puedo hacer un contrato. ¿Qué nos está pidiendo la ley? La ley nos está pidiendo, la ley nos está pidiendo que cuando vamos a hacer un contrato, yo no puedo actuar en forma, apurada, en forma con ligereza, sin cuidado, y después me empiezo a quejar por las cosas que me han pasado. Por ejemplo, firmo un contrato de alquiler y ojo porque les ha pasado a muchos alumnos míos que viven en otro lado y cuando tienen que venir a alquilar acá a San Rafael, por ejemplo, les han hecho firmar contratos y cosas que son tremendas, tremendas. Ya lo van a ver después en los contratos de locación. Entonces, lo que yo tengo que tener cuidado en toda mi vida, ni les cuento, o sea, en la vida particular de ustedes como en la vida profesional, que van a ser muchísimos más contratos y específicos, es obrar con cuidado. Yo no puedo firmar un contrato que me lo den a firmar y bueno, listo, lo leo, me lo dan, y como viene escrito, yo voy y lo firmo. Y listo. Pensando que el otro tiene la buena fe. ¿No? Nosotros podemos pensar que el otro tenga la buena fe, pero primero tengamos cuidado, tengamos previsión, a ver si lo que dice realmente no es algo que realmente fuera de toda posibilidad para mí, por ejemplo. Entonces, tengo que obrar, yo pensando esto, no es que después voy y reclamo, tengo la justicia para reclamar, sí, pero le va a decir el juez, señor, pero usted cómo firma esto, que usted no lo leyó, no lo miró, no previó de cómo lo tenía que pagar, como le estaba diciendo a usted, que lo tenía que pagar en dólares, usted, no, pues yo ¿de dónde voy a sacar los dólares? ¿Cómo no lo leyó? Y dice que usted va a pagar tantos pesos, y usted no se, que usted alquilaba por 6 meses, pero usted no se dio cuenta que no era por 6 meses que usted lo quería alquilar, que era por más, por ejemplo. Entonces, esto es lo que piden, que en cualquiera, y yo lo voy a insistir muchísimo en los contratos, que tienen que actuar siempre con cuidado, tanto a las dos partes. Pero bueno, pero no hay que presumir que el otro solamente lo hace. Cuando uno se ve que cada uno vigila lo suyo, es mejor. Entonces, obrar con cuidado, con previsión y según la exigencia de la buena fe, siempre. En todas las obligaciones deben obrar de acuerdo con esa buena fe objetiva en el caso concreto. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? Acá quiero que tengan en cuenta algo que es muy importante en el efecto de las obligaciones,
que yo no lo he puesto acá, surge de ahí, pero no lo he puesto de acá, pero esto es fundamental. El efecto de las obligaciones es solamente entre el acreedor y deudor, solamente entre el acreedor y deudor, eso anótenlo, y sus sucesores universales o singulares. ¿Qué significa? Que no le va a afectar a los terceros en general, las obligaciones en general, en principio. Le afecta al deudor y al acreedor, y dice, y a sus sucesores universales y singulares. ¿Ustedes saben quiénes son sus sucesores universales o singulares? ¿Qué significa sucesores universales o singulares? ¿Saben? A los hijos y el cónyuge. Bueno, a ver, sucesores universales significa que tienen que haber fallecido el deudor o el acreedor, tienen que haber fallecido, y en la sucesión, que ustedes la van a ver en quinto año, sucesiones, creo que en cuarto o en quinto lo ven, porque ustedes intervienen, los contadores intervienen en las operaciones de las sucesiones para dividir los bienes, se llama sucesores universales a los herederos, que ahí sí puede ser el cónyuge, los hijos o a quien corresponda, ¿sí? Pero tienen que haber sido sucesores universales a través de fallecimiento, una sucesión. Y el sucesor singular es cuando el deudor o el acreedor transmitió eso a otra persona, solamente. Por ejemplo, que tenía algo y lo transmitió a alguien por venta o por cesión, que nosotros vamos a ver el contrato de cesión. Yo puedo ceder mi derecho, mi crédito, y que lo tenga que cobrar otra persona. Entonces, solamente es así, si no los terceros no van a estar involucrados nunca. Entonces, si le preguntan el primero, efecto de las obligaciones en general, el primero es solamente entre deudor y acreedor y sus sucesores universales y singulares en su caso. ¿Sí? ¿Qué son los efectos, las consecuencias jurídicas que derivan de la obligación? El efecto normal de la obligación es que el deudor cumpla, que cumpla por sí o por otra persona. Supónganse que no puede cumplir por sí lo prometido y cumplen, no sé, no pueden pagar ustedes el alquiler, pero lo pagan los padres. Y si ello no ocurre, si no ocurre que no cumplen ni por sí ni por otro, le va a dar como efecto el régimen de las obligaciones los medios legales al acreedor para que se pueda indemnizar de eso, o sea, que lo pueda obtener forzadamente una indemnización de lo que le deben, o sea, un pago, indemnización es un equivalente a lo que les deberían. Les deberían haber o dado, acuérdense que era dar, hacer o no hacer, un equivalente a esto. ¿Cómo son los efectos de las obligaciones? Los efectos de las obligaciones van a depender del tiempo en que se produzcan esos efectos. Entonces yo voy a tener efectos inmediatos. O sea, el efecto inmediato es cuando desde el nacimiento de la obligación yo ya tengo los efectos. Por ejemplo, una compra, ¿sí? Yo compro y compro el contado. Me tienen que dar la cosa ahí y yo entregar la plata ahí, inmediato. Efectos diferidos en el tiempo. Diferido en el tiempo quiere decir que existe algún plazo, alguna condición que posterga el derecho del acreedor. Efecto diferido en el tiempo es decir, bueno, es decir, yo compro un vehículo, ¿sí? Pero lo compro con, supónganse este tema cuando uno compra en los planes de los autos, para comprar los planes de los autos, que a veces son en 84 cuotas, bueno, y el auto no se lo van a entregar, eso está claro, hasta tanto, ¿sí? Salga sorteado, lo licite o termine de pagar el plan. Eso es diferido en el tiempo. Efecto instantáneo, se agota en una sola vez con el cumplimiento de una única prestación. Quiere decir que coincide el efecto inmediato, en este caso del primero, con el instantáneo, en una sola vez, cumplimiento de una única prestación. El comprador tenía que entregar la cosa vendida en ese momento. Efecto permanente es cuando los efectos se prolongan en el tiempo, que es, por ejemplo, la obligación de, si yo hago un contrato de alquiler, tengo que pagar mensualmente durante 3 años, por ejemplo, mes a mes, la obligación del el canon que se llama de alquiler. Entonces, va a depender de cómo esté pactada la obligación, sin ninguna duda. Bien, vamos a entre quiénes se producen los efectos, que esto es lo que yo les explicaba recién. El principio general es que las obligaciones producen efectos solo entre acreedor y deudor y sus sucesores universales o singulares, nunca, nunca, nunca a terceros. ¿Sí?
Esto también es fundamental. Nunca a terceros. ¿Sí? Ahí lo dejamos clarito. Efectos con relación al acreedor. Vamos a tener que los efectos con relación al acreedor, vamos a tener efectos, fíjense que dice principales, efectos principales y efectos secundarios. Ustedes ven el movimiento de mi cursor, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, entonces efectos principales y efectos secundarios. Los efectos principales son que, obviamente, que el acreedor pueda satisfacer el interés de la obligación, o que le paguen realmente, por ejemplo, si fuera, supónganse que fuera un pago, porque dijimos, acuérdense que es pagar, dar, hacer o no hacer. Un pago que es de dar, que se le pague específicamente lo que se hizo, o un valor equivalente. El valor equivalente es cuando les digo yo que tienen que ir judicialmente o algo para poder pagar entonces una indemnización de lo que se le prometió. Entonces voy a tener yo, de acuerdo a esto, voy a tener que la principal va a tener efectos normales o efectos anormales. Los efectos normales es que cobre exactamente, estoy poniendo el ejemplo de que cobre, podría hacer o no hacer algo también, ¿no? En este caso, que cobre exactamente lo que se le prometió, por cumplimiento voluntario del deudor, porque cumplió voluntariamente, por cumplimiento forzado, es decir, fue y se lo trató de ejecutar, pero no lo consiguió, o lo consiguió forzadamente, o hacérselo procurar por otro a costa del deudor, es decir, va a pagar esta persona por el deudor, es responsable por él. Anormales, bueno, el caso de que no haya podido ni conseguir el cumplimiento voluntario, ni el cumplimiento forzado, ni hacérselo procurar por otro, bueno, es la famosa indemnización que les digo yo, que van a tener que pagar en el caso que no haya sido posible, o sea, un equivalente para que se sienta indemnizado, se sienta reparado de aquello que no pudo cobrar de lo que se había pactado. Y los secundarios, efectos secundarios que también tienen con relación al acreedor, siempre mirándose desde el punto de vista de la que son ustedes el acreedor, tiende a proteger el crédito del acreedor, siempre tiende a proteger el crédito del acreedor y el patrimonio del deudor. ¿Por qué el patrimonio del deudor? El patrimonio del deudor porque lo que evita son maniobras del deudor para no cumplir. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando tienen que cumplir algo para no cumplirla, sacan los bienes que tenían a nombre de ellos, los pasan a nombre de otra persona, cosa que no pueda venir a forzarlo a cumplir con los bienes que tiene como respaldo. Ustedes tengan en cuenta a partir de ahora que el patrimonio de las personas, ¿sí?, lo que tiene y lo que le deben a esa persona, es el respaldo de los acreedores para cobrarse. Entonces, si el deudor hace una maniobra, por ejemplo, para sacar los bienes o sacar las cosas que tiene a nombre de él para que no se las pueda ejecutar, eso es lo que tiende la ley a darle protección al acreedor. Entonces dice, volvamos a leer, lo secundario, tiende a proteger el crédito del acreedor y el patrimonio del deudor, evitando maniobras del deudor para no cumplir. Entonces, ¿qué le da la ley? Le da medidas precautorias o cautelares que son como embargos o inhibiciones. ¿Ustedes saben lo que es un embargo? Es decir, si no se paga una deuda y no se paga intentado por cumplimiento voluntario del deudor, bueno, va al cumplimiento forzado, se interpone una demanda judicial y le solicita al juez que le embargue los bienes que tiene. Por ejemplo, tiene un auto, una causa, le solicita que le embargue en el registro del automotor, que está registrado el auto, o en el registro de la propiedad, donde está raíz, donde está registrada en la casa, que esté atrabado, que esa casa no se puede vender ni transferir hasta tanto no se pague ese juicio. Eso es un embargo. Y si no tiene ningún bien, la inhibición significa que también le traban en el registro de que está inhibido de no poder hacer ninguna operación, ni recibir nada, ni entregar nada, por una determinada cantidad de años. Y también otra posibilidad es la acción subrogatoria, que vamos a ver más adelante. Enseguida la vamos a ver, la acción directa de la acción subrogatoria, donde al acreedor le van a dar posibilidad de cobrarse las deudas que tiene su deudor y que no las quiere cobrar porque esa plata se la va a llevar el acreedor. Entonces esta la dejamos pendiente para verla enseguida más específicamente. Bueno, entonces vamos ahora con relación al deudor. Recién en los efectos mirándolos desde el punto de vista del acreedor. Ahora, estos efectos mirándolos desde el punto de vista de que ustedes fueran los deudores. Y bueno,
Y con respecto al deudor, acuérdense que yo les dije también que tenía el favor de Vitoris, ¿no? Y consisten en ciertos derechos que son a favor del deudor, pues si no pareciera que todas son obligaciones a favor, obligaciones para el acreedor y que no tiene derechos. Pero vamos a ver que no, que tiene derechos el deudor. Por ejemplo, el primero, exigir que el acreedor colabore para cumplir con la obligación, siempre actuando con el cuidado, previsión y la buena fe que habíamos dicho, que colabore para poder cumplir. Supónganse que se ha pactado que le realicen un contrato de obra, que es decir, por ejemplo, realizarle una casa. Y para realizarle una casa, la empresa constructora necesita, ¿sí? Necesita que le den los planos, que le den los elementos para que pueda realmente realizar ese trabajo. De que colabore con el acreedor. Bien. Segundo, el derecho a pagar y quedar liberado después del pago. Tiene el derecho, no solo tiene la obligación el deudor de pagar, sino que tiene el derecho de pagar y quedar liberado después del pago. El deudor, si el acreedor se niega a recibirle el pago, hay acreedores que se niegan a recibirle el pago. Por ejemplo, están supónganse que es un alquiler y no les quiere cobrar porque después de 2 meses uno puede pedir el desalojo, el acreedor puede pedir el desalojo del inmueble. Entonces, la ley le da al deudor el derecho de pagar por consignación, que se llama un pago que vamos a ver nosotros. Por consignación significa 2 cosas, que puedo pagar depositándole a un juez, explicándome cuál es la situación, incluso lo puedo pagar, que acá no lo pongo, que es por vía de escribano. Entonces, esto es fundamental. Si no me quiere recibir el pago, tengo una posibilidad, un derecho judicial para que, pagado por vía judicial, decir, no, usted no me puede a mí desalojar porque yo estoy pagando, ni cobrarme intereses, porque lo que pasa es que usted no me quiere recibir el pago, entonces yo lo he dejado depositado o en un escribano o en la justicia, en un juez. Y cuando ha pagado, también el derecho que tiene es de exigir un recibo. Siempre, chicos, jamás hagan un pago sin recibir un recibo como comprobante del pago que han realizado. Si ustedes no reciben un recibo, y bueno, el que paga mal paga 2 veces, porque si ustedes no tienen cómo acreditar que pagaron, y van a tener problemas. Por eso se dice que paga mal paga 2 veces. Siempre un recibo. Y vamos a ver después con qué claridad, cuando hablemos de la imputación de pago en las obligaciones, vamos a ver cómo es el recibo. Y después también tiene derecho a repeler, es decir, a rechazar. Repeler sería rechazar las acciones del acreedor, las acciones judiciales del acreedor para cobrarse. ¿Por qué? Porque la obligación puede estar extinguida por alguna situación en especial. Chicos, ¿yo estoy grabando? ¿Por qué no veo la de la grabación? Sí, profe. ¿Por qué no la veo? ¿Ustedes ven? ¿A dónde lo ven? A mí me parece arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Y a mí no me está apareciendo, pero no sé por qué. Pero bueno, cuando pongo acá me dice pausar grabación o detener grabación, o sea que debe estar. No sé por qué no la veo. Acá estoy viendo un simbolito abajo, ¿no? Abajo. Donde, como estoy compartiendo pantalla, no me aparece arriba y me aparece abajo, muy chiquitita en compartiendo pantalla. Bueno, entonces, puede ser que la obligación que tuvo en su momento el deudor se haya extinguido por alguna razón. Por ejemplo, porque el deudor ya la haya pagado. Pero vuelvo a decirles, más vale que tengan recibo, ¿no? O porque la obligación prescribió. ¿Ustedes han visto algo de la prescripción en privado 1? Sí, profe, lo vimos. ¿Vieron? Entonces la prescripción significa que por el transcurso del tiempo, ¿sí? Por el transcurso del tiempo algo se puede adquirir o perder. Entonces quiere decir que tuvo el tiempo necesario el acreedor para poder cobrarle y no lo hizo. Entonces, bueno, prescriben incluso los delitos penales. Si la policía no los encuentra, ¿vieron el tema del robo del banco? A veces hay robos de banco famosísimos, que la justicia no los ha encontrado durante el tiempo de la prescripción, y cuando los encontró, está prescripto, los tiene que dejar libres. Es decir, todo tiene un tiempo para ejercerse en la justicia, ¿sí? Entonces, si no se ejerce durante ese tiempo, salvo los delitos de lesa humanidad,
o sea, contra la humanidad, delitos por razones de raza, ideología, religión, prescriben. Entonces, si ya pagó, porque prescribió, porque por cualquier otra circunstancia de las que vamos a ver nosotros que termina el pago, puede rechazar la demanda al pago del acreedor y seguramente si tiene razón, la justicia le va a dar la razón y va a considerarlo como ya pagado. O que ya no tiene posibilidades de exigir en la justicia el pago. Bueno, acá vamos a poner artículos del código que tienen vinculación con lo que yo les estoy diciendo. Entonces vamos a ver que efectos con, artículo 730, efectos con relación al acreedor. Bueno, fíjense acá cómo les va a decir lo que hemos visto nosotros, ¿sí? La ejecución forzada, la ejecución por tercero a costa del deudor, o ejecución indirecta sustitutiva. Y bueno, y acá en relación al acreedor es lo que ya hemos visto, nada más para que vean en el código. Si no se le paga y deriva en un litigio judicial o en un juicio, acá va a tener que pagar, como les dije yo, ya va a ser mucho más caro lo que tiene que pagar el deudor, va a tener que pagar las costas se llaman los impuestos que uno tiene que pagar cuando realiza una demanda judicial, y que son caros realmente, ¿sí? Y los honorarios se refieren a los honorarios profesionales, a los honorarios que van a, los abogados que participan por cada parte, también van a ser agregados a la deuda. Lo único que pone es un límite a un 25%, pero fíjense que esto es lo que está hablando de cómo se va a agregar con relación al acreedor. Si no le paga en tiempo al deudor, se va a agregar, si lo hace judicialmente, conviene siempre arreglar, siempre dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito, porque tiene que pagar las costas, como les digo yo, las costas, los honorarios de los profesionales intervinientes y demás. Bueno, acá vienen los artículos, también de lo que ya hemos visto, en relación al deudor. El cumplimiento del exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el rechazar las acciones del acreedor. O sea, si pagó, puede rechazarlo o rechazar las acciones del acreedor por otras razones. ¿Qué pasa cuando actúan auxiliares para ejecutar la obligación? Supónganse que ustedes como deudores se valen de algún auxiliar para mandarlo, ¿sí?, a pagar y no paga. El auxiliar no paga. Entonces dice, el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. Si no pagó el auxiliar, ustedes no pueden decir, mire, yo mandé a mi empleado, pero mi empleado no le pagó. Porque si el empleado no le pagó, ustedes van a tener que pagar. Se tienen que hacerse cargo de esta situación, ¿sí? Porque es un problema que ustedes resolverán después internamente, pero el acreedor no tiene nada que ver. Y al revés, también la autorización de los auxiliares significa que si el auxiliar dio un recibo, está autorizado para dar recibos de pago, dio un recibo de pago, se tiene que entender que el pago se ha efectuado. Por eso se llama principio de equiparación. Bueno, y después acá vamos a ir a ver qué pasa cuando alguien reconoce una obligación. A veces cuando hay dudas de cuando, ¿se acuerdan cuando decíamos si era por más o por menos, que estaba el favor de Vittori, decíamos nosotros en favor del deudor? Pero ¿qué pasa si alguien espontáneamente, un deudor, reconoce una obligación? Dice, el reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad expresa o tácita por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Acá, esto es fundamental. Si reconoce. Entonces vamos a ver qué pasa con el factor de Vittori en el artículo siguiente. Fíjense lo que dice el artículo siguiente. Dice, si el acto del reconocimiento de la obligación agrava la prestación original, o sea, la prestación original era de 10.000, y él hace una declaración, una manifestación de voluntad que debía 15.000, o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse al título originario. Quiere decir que se va a estar a los 10.000 pesos, salvo que haya una nueva causa, ¿sí?, que haya agregado 5.000 pesos más. Tiene que haber una nueva causa, ¿sí? Si no, no lo puede perjudicar. Bueno, vamos a qué pasa con la prueba de las obligaciones. En la prueba de las obligaciones, yo les había dicho que la causa, ¿sí?, la existencia de la obligación no se presume. La existencia de la obligación no se presume. O sea que hay que probar si es a través de un contrato, si es a través de una responsabilidad civil, como habíamos dicho, si es por qué causa es
no se presume. Tengo que acreditar de dónde surge la obligación. Ahora, en cuanto a cuánto dura esa obligación y cuánto es la extensión de la obligación, ¿sí? Esa ya es restrictiva, dijimos. Que era el favor de Vittorio, que decíamos, siempre si no hay prueba en favor de lo mínimo, a favor del deudor, salvo que yo lo pruebe. Por eso es importante que tengan en cuenta que todo quede escrito, que los contratos se hagan escritos, que se hagan las cosas con recibo, todo con documentación, porque en el derecho, quiero decirles que el derecho es práctico, y no puede, el juez no puede saber quién tiene la razón o no. Entonces, ¿en qué se basa? En que existan pruebas. La prueba es lo que el juez va a decir que alguien tiene razón o no la tiene. Cuando hay dudas, bueno, se presume el favor de Vittorio, el indubio pro reo, el indubio pro operario, que es decir, el derecho laboral. Pero ustedes tienen que saber que, a partir que saben derecho y a partir de ser profesionales, todo es con documentación. Si alguien me debe algo, también que quede anotado y registrado, pues si no, no hay manera, y acreditado, firmado. Bueno, terminamos la primera parte y vamos a ir al libro tercero del código, a la parte que habla de las acciones y garantía común de los acreedores. ¿Se acuerdan que les dije antes que íbamos a ver la acción subrogatoria, que la mencionaba recién? ¿Qué acciones tiene, esto se está refiriendo a qué acciones tiene el acreedor para poder cobrarse de su deudor? Y vamos a ver que va a tener la acción directa y la acción subrogatoria. Estamos refiriéndonos a dos acciones que tienen que ver, es decir, ¿qué pasa cuando la garantía común de los acreedores, que sigue acá, la garantía común de los acreedores, es el patrimonio del deudor? Es el patrimonio del deudor, es lo que tiene y lo que le deben. Entonces, cuando él no quiere cobrar lo que le deben para que no se lo lleve el acreedor va a tener estas dos acciones para poder recuperar de ahí, que es parte del patrimonio, poder recuperar ahí lo que le debe el deudor. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a partir entonces, decimos de cuál es la garantía de todos los acreedores. La garantía de los acreedores es los bienes, dice, bienes que constituyen la garantía. Todos los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Fíjense que esto estamos viendo, los futuros sería todo aquello que tendrían que pagarle. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Supónganse que tienen una deuda y el deudor tiene un auto, no le paga, entonces el acreedor puede pedir un embargo, como les dije yo, en el registro de la propiedad del auto, y ejecutar el auto para cobrarse. Bueno, ¿cuánto es lo que puede cobrarse? Exclusivamente puede cobrarse la parte de su deuda, lo demás se lo tiene que dejar al deudor. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Bueno, esto es importante porque van a tener el año que viene una materia que es concursos y quiebras, y acá vamos a ver también algo de que hay ciertas obligaciones que tienen privilegios sobre otras. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, lo que es una hipoteca? ¿O una prenda? Sí, Sí, ¿Qué es? una hipoteca es cuando vos te dan la casa, pero si no la pagaste la quitas. Igual que en las prendas se hacen en los autos. Bien, la hipoteca es exclusivamente sobre bienes inmuebles. Y es decir, por ejemplo, yo quiero hacerme una casa, pido un crédito hipotecario, por eso se llama, ¿qué significa? Que me dan la plata para que me la haga, pero esa casa va a quedar como garantía para el acreedor, que se va a llamar acreedor hipotecario, y va a tener prioridad para ejecutar esa casa, si no le paga el deudor, frente a cualquier otro acreedor que haya. Y en la prenda es, por ejemplo, quiero comprarme un auto, lo compro en crédito o algo, o pido un crédito, entonces se llama un crédito prendario. Quiere decir que prenda el auto que ha adquirido, y si no se paga lo pactado, pueden ejecutar ese auto, el acreedor prendario, con prioridad a cualquier otro acreedor. Después existen otros acreedores que son generales, por ejemplo, los laborales, que tienen prioridad sobre todo lo que hay en la empresa, o después se llaman el resto de los acreedores comunes o quirografarios, que esos sí van
en pie de igualdad cualquiera. Pero primero van a estar estos. Entonces leemos de nuevo este párrafo. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, salvo que exista una causa legal de preferencia, es decir, que tenga un acreedor hipotecario, un acreedor prendario, un acreedor laboral con privilegio general, por ejemplo. Los demás son iguales todos. Bien, decíamos, ¿cuál es la garantía común de los acreedores? El patrimonio. Decimos, todo, fíjense, el artículo del 743, vamos al 242, garantía común, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Bueno, fíjense lo que dice acá. Dice acá que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de las obligaciones. Y son la garantía de los acreedores. Pero, salvo aquellos que este código civil y comercial, o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que les dije que embargo era que yo lo embargaba? O puede venir también un oficial de justicia a la casa y decir, bueno, mire, embargo el televisor, el equipo de música, el juego living, y lo embargo lo dejo como en calidad de depósito, pero está embargado, usted no puede hacer nada, ni lo puede sacar de la casa, porque si no es un delito penal gravísimo. Queda como embargado a los efectos de pagar esta deuda. Pero dice, hay códigos y leyes especiales que declaran inembargables o inejecutables muchos bienes. ¿Por qué? Porque son bienes que son necesarios para vivir o para trabajar. Entonces, ¿qué pasa con Roxy que entra y sale todo el tiempo? ¿Sí? Acá tengo, a Roxy ha entrado por lo menos unas 6 veces. Debe andar mal internet, profe. ¿Ah? Debe andarle mal el internet. ¿Vos decís que por eso se sale? Bien. Bien, ¿cómo son los bienes excluidos de la garantía común? Los bienes que están excluidos de la garantía común, fíjense acá cómo los menciona el propio Código Civil y Comercial, los menciona, dice, quedan excluidos de la garantía de los acreedores, que es elemental, la ropa y los muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Claro, supónganse que la ropa elemental que usa, o los muebles indispensables, me estoy refiriendo a la cama, a las camas, a la cocina, se entiende ahora hasta la heladera también, antes no se le entendía como excluida la garantía común, pero ahora sí. No así un equipo de música, un juego living, cosas que estén duplicadas. También los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Y bueno, supónganse que estamos hablando de una persona que es una modista y le van a embargar la máquina de coser. Y bueno, no va a tener manera de pagarle al acreedor. Si le sacás el elemento para un oficio del deudor, es un metalúrgico, y le sacás las soldadoras y los elementos, no le va a pagar nunca porque no va a poder trabajar. Los sepulcros afectados a su destino, salvo, bueno, el sepulcro está hablando de donde se entierran las personas, dice, salvo que sea el que lo está reclamando es el que lo hizo, en ese caso sí tiene que pagárselo. Puede estar como garantía. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, por ejemplo, si que tuviera deudas la iglesia, no podría irse a una iglesia, al edificio de una iglesia, o los bienes afectados para embargarlo. Es fuera de la posibilidad. Los derechos de usufructo, y uso y habitación, así como las servidumbres prediales. ¿Saben lo que es eso? Sí, lo vimos el año pasado. Bien. Entonces, esos no pueden ser afectados, por supuesto, porque es un derecho que no le da la propiedad de las cosas, sino para usarlas. Las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. Van a ver que hay indemnizaciones que tienen que ver con la reparación del automotor, daños del automotor, o daños físicos, y otro es la del daño moral, o el daño físico. Esas, evidentemente, si una indemnización por un accidente o por algún hecho de este tipo, son totalmente para poder
curar esta situación, o física o moral. La indemnización por alimentos, que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio. Los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Bueno, en general, para que vean ustedes cómo es las cosas más elementales. Bueno, acá vamos a ver bienes excluidos de la garantía de los acreedores. Bueno, hay bienes que están especialmente, por alguna razón especial que ha determinado el código, excluidos de la garantía de los acreedores. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, dentro de lo que yo les doy, es el contrato de leasing. El contrato de leasing es un contrato muy particular, es excelente, un contrato que es un alquiler con opción a compra. Es decir, puedo ir buscando, por ejemplo, un vehículo para la empresa que necesito, y lo voy alquilando, o sea, lo adquiero a través del leasing, que me permite que sea gran parte del contrato pagando un alquiler, un canon, y al final decidir si lo compro o no lo compro. Si lo compro, ahí sí pasa a mi propiedad. Mientras estamos en el periodo de leasing del alquiler, ¿sí? El bien está a nombre todavía del propietario. Pónganse que es un bien de la fábrica o del concesionario. Entonces, por lo tanto, está excluido la garantía de los acreedores porque todavía no entró el patrimonio, lo está alquilando. Cuando ejerce la opción a compra, ahí sí. Si ejerce la opción a compra, ahí sí entra en el patrimonio y entra en la garantía. Bienes de ejecutabilidad limitada. Los bienes de particulares afectados a un servicio público. Vamos a ver la diapositiva 16, que les digo yo ahí. Se trata de bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, que no puede perjudicar la agresión de los acreedores, no puede perjudicar la prestación del servicio. Supónganse que son no sé, por decirle, los ómnibus y Selim, ¿sí? Que están afectados a un servicio público. O sea, si vos los embargás y los dejás afuera, no tienen cómo prestar el servicio, no podrían perjudicar al interés público de los demás. Entonces, en principio, no son embargables. No, la ley no ampara el ejercicio de derechos individuales, que es el acreedor, cuando pueden afectar a los de incidencia colectiva, a todos los que van a tomar ese vehículo Iselin que ejecutan. No se puede ponerla, la 15, porque todas esas cosas no aparecen en las diapositivas que nos puso. Entonces, ¿qué me quieres decir? Que todo eso que está acá escrito no está en la diapositiva 15 que nos dio. ¿Y? El artículo 243, 244. A mí me parece hasta su ejecutabilidad está subordinada a ciertas condiciones o solo disponible para ciertos acreedores. Y ahí me termina termina. ¿A dónde te termina? Dice, su ejecutabilidad está subordinada a ciertas condiciones o solo disponibles para ciertos acreedores. Está bien, pero después te vas a la 16 y está lo que te acabo de leer. Sí, pero todo el artículo 243, 244, yo eso no los tengo, por eso No, bueno, los buscás en el código, ¿no? Yo tampoco los tengo, ¿no? O sea, no los tenés como, o sea, no te figura artículo 243, 244, 450. ¿Ah? En lo que tenemos nosotros solamente lo menciona. ¿Qué menciona? No tiene lo que dice en paréntesis. Eso yo también No, tengo dice, eso nada más. Lo tienen que buscar en el código. claro. ¿No? Lo tienen que buscar en el código, chicos. Por eso les digo, lo que yo les doy, sí, es completo como para que ustedes vayan a verlo, pero les pongo el artículo, pero esto lo tienen que fijárselo en el código. No, yo no les voy a copiar todo el código, o sea, lo tienen que ver ustedes. ¿Sí? No, acá termina la misma diapositiva. Yo los estoy contando y ahí les digo, vean el diapositiva 16, vean en esta tal cual, ¿sí? Eso lo tienen que ver ustedes. Tienen que completar ustedes, claro que sí. Bueno, la protección de vivienda familiar, afectación de un inmueble destinado a vivienda, que ahora lo vamos a ver en la otra diapositiva, la 16 a 22, y protección de vivienda familiar en unión convivencial. Bueno, estas tienen que ver de la 16 a la 22 completa, que ahora la vemos. En resumen, es que para que lo pueda ejecutar el acreedor, tiene que ver si es posible o no. Depende, o para ciertos acreedores, nada más.
Entonces, vamos a ver, estos que siguen, entonces, eso que está mencionando ahí, se refiere, por eso dice, vean las diapositivas tales, el sistema de protección de la vivienda familiar y personal. En este caso se los he puesto, pero no porque se los voy a poner siempre, nunca les voy a copiar todos los artículos siempre, para eso tienen el código. Sistema de protección de la vivienda familiar y personal, inmueble afectado a vivienda. Bueno, ¿acá qué se refiere? Acá se refiere a un inmueble, antes se llamaba, ustedes no sé si lo escucharon, bien de familia. ¿Lo escucharon? ¿Alguna vez? ¿No? El bien de familia se decía antes, no existe más, ahora va a estar modificado por este que se llama Sistema de Protección de la Vivienda, familiar y personal. Antes el bien de familia, es decir, yo podía garantizarme podía garantizarme que mi casa, ¿sí? Inscribiéndola en el registro de la propiedad como sistema de protección de la vivienda, no fuera ejecutado después por deudas y mi familia se quedara sin casa, sin vivienda. Entonces, ahora la ley dice que no es solo para que tenga familia, sino que una persona que es sola y tiene su propiedad, su casa, puede hacerlo también. Acá lo aumenta por se llama familiar y personal. La afectación puede afectarse al régimen previsto en este capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte del valor. Se va a inscribir en el registro de propiedad inmueble y si no va a no poder afectarse más de un inmueble. Si tiene más de un inmueble, solo puede afectar uno. Nada más que eso. Acá les dice lo que yo les decía recién, les resalto, no es protector únicamente de la familia, sino de la vivienda de la persona, aún la soltera, cosa que antes era imposible, antes era bien de familia, decía solamente, ahora por eso dice familiar y personal. ¿Se parece al régimen derogado del bien de familia? Es distinto. Es distinto por eso. Bien, puede ser el inmueble, puede ser urbano, o sea, estar en la ciudad, o rural. Estar, por ejemplo, en la zona rural nuestra de campo. Pero si está afectado vivienda, no hay problema. Y si es rural, no tiene que superar la unidad económica. No sé cuánto es la unidad económica acá en la municipalidad que establece que es un mínimo para poder dividir una propiedad. Pero más de eso no puede, porque tampoco es decir, voy a poner una estancia como bien de familia y no se pueda los acreedores estén por no cobrar si te tiene una estancia inmensa de hectáreas y hectáreas sin hacer. De acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales, acá habría que ver cuánto es en la municipalidad esto. Bien, vamos a la 18. ¿Quién puede solicitar está legitimado para solicitar ir al registro de la propiedad, donde está inscripta nuestra vivienda, por ejemplo, y solicitarlo? Es el titular registral solamente. ¿Quién? No cualquiera de la familia, sino el que está la casa está inscripta a nombre de él. Y si el inmueble está en condominio, supóngase que fuera el padre y la madre, o de los hermanos en condominio, ahí sí la tienen que solicitar todos los cotitulares conjuntamente. Y también puede afectarse por actos de última voluntad, o sea que también podría pedirse como dentro del testamento que la casa de la familia quede como beneficio protegido. Bueno, y hay algo que ahora tienen muy en cuenta, que es qué pasa en el caso de, puede ser decidida por el juez, también puede decidirle el juez, no solo actos, sino también puede ser decidida por el juez, vamos a ponerle acá también. Puede ser decidida por el juez. El otro, a petición de parte. En el caso de divorcio, o en el que se resuelve cuestiones relativas a la convivencia, es decir, que no están casados, pero están conviviendo, siempre y cuando haya beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. El nuevo código se ha referido muchísimo al hecho de proteger a aquellas personas que son incapaces, o capacidad restringida, que le llama, trata de hacer que la capacidad sea restringida, sea la mínima posible, la incapacidad. Entonces, en este caso, puede llegar el juez mismo a decidir para que quede el bien como familia, no lo puedan vender o no lo puedan afectar los acreedores y no quede un incapaz sin casa, sin vivienda. Entonces lo puede decir el juez o a petición de parte, en el juicio de divorcio o el que resuelvan
definir cuál es terminar con la convivencia, y quién va a vivir en una casa o en la otra, proteger a los incapaces que haya. Entonces la legitimación puede ser por los propietarios, en definitiva, bueno, por los propietarios, por el testador. El testador es el que muere y va a dejar un testamento de última voluntad, el testador. La protección de los incapaces, deber del juez de la sucesión, el Ministerio Público. La protección de los incapaces, también el juez del divorcio, que tiene que ver con esto que estoy diciendo yo acá. Es un resumen de esto. Beneficiarios son beneficiarios de la afectación. Miren esto, el propietario ¿qué lo hace? Su cónyuge. A ver, así que vamos a ver un minuto. Chicos, lo voy a ver acá. Acá no sé si les falta algo. Bueno, dice el propietario, son beneficiarios, que no se ve acá en la última parte no se ve. No sé si ustedes la ven, pero yo no la veo. Es beneficiarios. El propietario constituyente, el que la constituye, su esposo, su cónyuge, su conviviente. Acuérdense que el cónyuge o conviviente tiene el mismo derecho. Sus ascendientes o sus descendientes. Sus ascendientes, los padres, los abuelos, descendientes, sus hijos, sus nietos. Y si en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado, que convivan con el constituyente. Acá dice, ustedes lo tienen cuando vean acá, ¿ustedes lo ven o no? Que convivan con el constituyente. Sí, se ve. Ah, ustedes lo ven, yo no lo veo porque tengo tapado por la barra. Bien, Y o sea dice que ustedes me sobre- van a tener que leer el último párrafo, si está muy abajo. Bueno, los que convivan con el constituyente, sean sobrinos o tíos, por ejemplo, serían del tercer grado, pero tienen que convivir con él. Si no conviven con él, no serían beneficiarios. Y el conviviente, acuérdense que ahora tiene un rango como el del cónyuge, con el nuevo código. Profe, cuando habla de afectación, es como la protección de que no embarguen la casa, ¿eso sería? Son beneficiarios, claro, que esté afectado a que no embarguen la casa. O sea, ¿cuál sería el beneficiario? Los que viven ahí, que es el que lo constituye, el cónyuge, los ascendientes, descendientes, los que están viviendo en la casa. ¿Sí? Los beneficiarios para que no puedan ejecutarle. Si vienen otros, no van a tener ese beneficio. Dice, habitación efectiva, dice, fíjate, acá aclara el tema, dice, si la afectación es pedida nada más que por el titular registral, se va a requerir que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. ¿Sí? Que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca en el inmueble. Antes no era así, tenían que estar viviendo todos. ¿Sí? Ahora dice que por lo menos uno de todos los beneficiarios que mencionamos recién, ¿sí? Basta que uno de ellos permanezca en el inmueble. Efecto principal de la afectación. La afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior. Esto es importante ver. ¿Quiénes son los acreedores que no van a poder ejecutar la casa? Los acreedores que son de causa anterior a la afectación. No, ¿ustedes creen que sí? O sea, yo tenía una deuda y después voy e inscribo la propiedad. Ahí me río de los acreedores anteriores. Y si tengo para inscribir una casa, tendría que tener para pagar la deuda que tenía. ¿Qué dice la ley? Primero en el tiempo, primero en el derecho, dice la ley, un principio general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si habían acreedores antes de que yo registrara la propiedad, para que no sea afectada, estos acreedores no les voy a poder oponer esto, porque sería un fraude a los acreedores. Es decir, que la ley me otorgaría un fraude, ir ahí, me libero, chao, los dejé colgados. Entonces, esos acreedores que están antes de que yo lo inscriba, no les va a dar ni la tos, esto no les va a afectar en absoluto, van a poder ir contra la casa igual. Pues dice, la afectación es inoponible, no la pueden oponer a los acreedores de causa anterior a la afectación. Los únicos acreedores que van a estar, que no van a poder cobrar, van a ser los que tienen deudas posteriores a que se haya inscrito. O sea, no lo hice con intención de dejar a los otros de lado. ¿Sí? Entonces, todas las deudas que yo tenía antes de inscribir la casa para protegerla, ¿sí? Para protegerla familiar o personalmente, esos no se los puedo poner. A eso les tengo que pagar y van a poder ir contra la casa, tranquilamente.
La única cosa es decir, yo hago la inscripción para protegerme de deudas posteriores. No estoy pensando con mala fe a ver cómo voy a jorobar a los acreedores que tenía. Por deudas posteriores a su inscripción. Pero tampoco a todas, ¿sí? Tampoco a todas. Dice, excepto, ¿cuáles? Si yo vivo en un edificio y tengo expensas comunes, y además tengo los impuesto inmobiliario, las tasas municipales, las contribuciones de mejoras por asfalto, y todo esto, esas no van a ser no oponibles. ¿Por qué? Porque son las que corresponden al mantenimiento de la casa y al pago de los impuestos. Eso nunca va a poder ser opuesto. Las obligaciones con garantía real sobre el inmueble, es decir, la hipoteca que se constituyó sobre el inmueble, olvídate que tampoco va a poder ser oponible. Porque yo antes de constituir una hipoteca tengo que decir que no tengo garantía y verificar que no tengo en el registro de la propiedad constituida este beneficio sobre la casa. Y las obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda. Supónganse, porque esto estaríamos hablando de mala fe. Es decir, yo después que constituí esa inscripción en el registro, vengo y le hago hacer una obra, amplío, hago dos habitaciones, hago baño en suite, pileta, todo lo demás, pues le digo, no te pago porque total mi inmueble está exento para los acreedores. ¿Sería justo esto? ¿Sería justo? ¿Sería buena fe? No. No. Entonces, y las obligaciones alimentarias a favor de los hijos menores de edad también. Tampoco pueden, todo esto lo pueden ejecutar. ¿Sí? Entonces, quedamos que desde el día que se registra la vivienda, las obligaciones que hay para atrás, los pueden reclamar absolutamente. Porque si no serían fraude. Yo pensé ir a inscribirlo para liberarme de los atrás, un fraude a los acreedores. Eso no lo permitiría la ley, no es de buena fe. Solo es para los casos de las deudas que yo tomara en adelante que pudieran ser una cosa que fuera gravísima. Pero nunca, ¿sí? Si fueran las obligaciones por las expensas comunes, por todos los impuestos de la propiedad, ni una hipoteca, ni las que yo traigo gente para que me construya, me repare la vivienda, ¿sí? Ni la deuda por alimentos. Entonces quedarían afuera. Bueno. Vamos a ver. Bueno, los frutos. Los frutos se refiere, supónganse que se tratara de una vivienda rural, ¿no es cierto? Bueno, y tienen los frutos que son la producción de la cosecha de los frutos. Los frutos son embargables y ejecutables, los frutos que produce el inmueble, si no son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. No puede ser que yo ponga una finca que tengo en plena producción y la ponga, la anote, porque lo que está protegiendo es que yo no me quede sin casa. No que vaya a proteger todos los frutos y después voy y los vendo en perjuicio de mis acreedores. No. Entonces dice, los frutos que produzca la finca, esos van a ser totalmente embargables y ejecutables, salvo los que necesito para comer, exclusivamente. Supónganse que tuviera, no sé, tienen una vaca y le produce leche para la cantidad de niños que tienen. Una cosa digo, para ellos, pero nada más. Créditos fiscales. La vivienda, bueno, esto es importante que cuando ustedes lo inscriben para la casa, para protegerla, esta es una muy buena medida para tomar en las familias. El día que fallece alguien, está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la pública. Siempre y cuando el beneficio sea a favor de los beneficiarios, que decimos que son por ejemplo, los hijos, o los ascendientes, o los que estén ahí. Solamente para los que sean herederos. Entonces, en ese caso, está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte, que es un impuesto altísimo. Y además, todos los trámites y actos que se vinculen a constituir inscripción de esta afectación de la vivienda están exentos de impuestos y tasas. Es gratuito. Van al registro de la propiedad y totalmente gratuito. Y la autoridad de aplicación, que es el registro, tiene que darles todo el asesoramiento y la colaboración necesaria para que puedan concretar los trámites relacionados con constituirla, inscribirla y cancelar la afectación. O cuando la quieran cancelar. Por supuesto que, por ejemplo, si ustedes lo tienen en sucesión y lo tienen inscrito como bien ganancial, van a tener que los sucesores, y quieren venderla, van a tener que ir a cancelar la afectación a los efectos de poder venderla. Bueno. Bueno, acá lo que quiere decir que los honorarios también están, si alguien interviene en profesionales, ustedes pueden hacerlo solos.
realmente la inscripción. La gente puede hacerlo solo, pero si intervienen profesionales, ustedes prefieren que se los haga, no sé, un escribano, un abogado, no puede exceder en conjunto el 1% de la evaluación fiscal. O sea que lo quieren, es importante para proteger la vivienda de la gente y no se quede en la calle por deudas. Entonces, hacen todo esto, que es el 1% de esto, en los juicios también no poder exceder el 3%, los honorarios también en la evaluación fiscal, cualquiera de los dos. Y después, esto que les dije yo, si en realidad después quieren vender una propiedad que heredan y está con la afectación, lo que hay que hacer es desafectarla y cancelarla. Entonces, o por venderla o porque se separan o por alguna razón de esta. Entonces, acá van a decirle qué casos van a poder desafectar. Para sacarlo, por ejemplo, si quiere desafectarlo el que constituyó, si está casado o vive en unión convivencial, va a necesitar sí o sí el consentimiento del cónyuge o el conviviente. Sí o sí. A solicitud de la mayoría de los herederos, se puede pedir, salvo que el cónyuge subpartite, como en el caso anterior, diga que no, o haya beneficiarios incapaces. Es decir, son todos herederos, pero hay un heredero que es incapaz, y si le venden la casa, se queda en la calle. Entonces, el juez va a resolver cuál es la más conveniente. Y la otra, a requerimiento de la mayoría de los condóminos, también, que es lo mismo, no herederos, o sea, acá no ha muerto nadie, sino que son varios condóminos, varios dueños, siempre y cuando no haya algún incapaz. Bien. Evidentemente, ¿cuál es la visión práctica de todo esto? Es que se ha estructurado un sistema protectorio de la vivienda familiar y personal, buscando hacer efectivo el derecho fundamental a la vivienda, ¿sí? Ese es el sistema protectorio. Y después, bueno, esto es lo que yo les decía de la prioridad de lo que pasa quién embarga primero. Esto no se los voy a preguntar yo. Que decía, bueno, que hay acreedores que tienen privilegios y acreedores que no lo tienen. Los quirografarios son aquellos que no lo tienen. ¿Y quién tenía prioridad? Si varios embargan, varios acreedores embargan, ¿quién tiene prioridad? El que primero embargó. Siempre primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, esto es en principio. Esto no se los voy a pedir a partir de ahí. Bueno, y acá ya tendríamos que entrar en la acción directa y la acción subrogatoria, que eran las dos que nos habían quedado en este camino. ¿Sí? Y ahí vamos a terminar esta parte. En la acción directa, que no sé si vamos a alcanzar a verla, pero ¿a qué se refieren? Tanto la acción directa como la subrogatoria, van a ver que yo después les pongo un esquema para compararlas a las dos. ¿Vieron? Entonces, vamos a ver que son las dos, son deudas, como les dije yo, que tiene o sea, al deudor le deben, y no quiere cobrarla, porque no las quiere cobrar porque se la va a llevar el acreedor. Entonces el acreedor tiene el derecho de ejercer alguna de estas dos acciones para poder cobrarse de ellas. Entonces vamos a tener las dos. Vamos a ver primero la acción directa. Fíjense el nombre. La directa es que va derecho. Subrogatoria, que estoy subrogando a otro en mi lugar. Ya vamos a ver cómo funciona. Esta es directa, dice. Es la que le compete al acreedor para percibir lo que un tercero le debe a su deudor, pero solo hasta el importe de lo que le debe. Supónganse que al deudor le deben 10.000 pesos, pero a mí, que soy el acreedor, me tiene que pagar 5.000. Entonces no puedo quitarle los 10.000, sino solo lo que me debe. Entonces ponemos acá un ejemplo. Yo les voy a enseñar a ustedes lo que es el alquiler, el contrato de locación, y el contrato de locación puede también sublocarse, que se llama. Es decir, siempre y cuando esté autorizado por el locador. Pónganse que es una casa grande y le autoriza al que alquiló a subalquilar a su vez, no sé, una pieza y un baño, una parte, un departamentito dentro del lugar. Ese es el sublocador que yo estoy poniendo acá. Locador, el originario, locador es el acreedor, locatario el inquilino principal, y sublocador es el que le alquiló a este. Entonces, acá el acreedor, que es el locador, el deudor, que es el locatario, tiene una deuda, el deudor le tiene que pagar 5.000 pesos. Y después tenemos un tercero que es deudor de este deudor, que le debe 3.000 pesos.
es el sublocatario. Le subalquiló la casa. El sublocatario le debe 3.000 pesos. ¿Cuánto le puede cobrar el acreedor, ¿sí? Que es el locador, al tercero? ¿Cuánta plata le puede cobrar? ¿5.000? Únicamente le puede cobrar 3.000 pesos porque lo que es el sublocatario le debe al locatario. Entonces, ¿cuánto? 3.000 pesos. Solamente le puede cobrar directamente 3.000. ¿Sí? Entonces, y si acá fuera la pregunta fuera distinta, y acá dijéramos que acá es 3.000, y acá tiene 5.000, solo le va a poder cobrar los 3.000, no los 5.000. O sea, solamente lo que le debe, exclusivamente. Pero puede ir directamente a cobrarle. Voy directamente con acción directa a cobrarle al deudor de mi deudor. ¿Está claro? Entonces, el acreedor tiene un deudor, y el deudor es deudor y acreedor también. Tal cual. Pero no le quiere cobrar a su deudor. Bueno, o no sabemos, puede ir antes el acreedor para poder cobrarse. Porque acuérdense que el patrimonio es lo que vos tenés y también lo que te deben. ¿Sí? Bien. La acción directa es excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos específicamente indicados en la ley, que son estos. Fíjense, acá dice, acción directa en la sublocación, ¿sí? Acciones directas, sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario. El locador tiene acción directa, acá habla directamente del sublocatario, sublocatario, que es el ejemplo que les doy yo. Lo pone como ejemplo. Dice, cobrar el alquiler adeudado por el locatario en la medida de la deuda del sublocatario. O puede exigir de este el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone, incluso el resarcimiento de daños causados por uso indebido de la cosa. Cualquier deuda que tenga con el sublocatario. Para que pueda ejercerse la acción directa, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, que sea un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. O sea que si tenemos acreedor, deudor y deudor, el deudor que es acreedor, tenemos que saber que sea un crédito exigible, que se lo pueda exigir en el momento. Una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor, obviamente, y que ambos créditos sean iguales, homogéneos. Porque, claro, dice, sí, los créditos deben ser fungibles. ¿Fungibles qué quiere significar? Que si uno debe vacas y el otro le debe dinero, no hay manera. O sea, no hay manera que yo equipare vacas con dinero. Tiene que ser que el otro también le deba dinero o el otro también le deba vacas. Tienen que ser homogeneidad de los créditos entre sí. Si no, sería un caos ver cuánto vale la vaca para equiparar al valor de la deuda. Entonces, tiene que ser homogéneo. Tiene que ser que sea exigible el crédito, que sea correlativo y que sea homogéneo el crédito. En dinero. ¿Y ahí no se lo puedo embargar a las vacas para que el dinero ese que saquen de las vacas me lo den a mí? Podría embargarlo, pero no en acción directa. Sería una acción preventiva de embargo. ¿Sí? Y ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior. O sea, ¿por qué? Porque si alguien lo embargó antes, ¿sí? Ese crédito, por ejemplo, por la vaca o por la plata, ya no puede actuar. Acción directa implica, acuérdense, primero en el tiempo, primero en el derecho. Acá, si el que embargó, alguno de los acreedores embargó, le ganó al de la acción directa. Y tiene que haber citado el deudor a juicio. Es decir, primero lo tiene que haber llamado a juicio, es decir, tiene que haberle iniciado juicio. Y no le querés pagar, no es que apenas no te pagó, vos vas y pasás por encima de él, no. Tenés que haber iniciado o citado el deudor a juicio para ahí darte la posibilidad de hacerlo. Si no, sería un atropello, pasaría encima tuyo todo el tiempo. Efectos de la acción directa. Los efectos de la acción directa son para el acreedor, tiene que notificarle la demanda y ahí es como que embarga el crédito. Inmediatamente. Por eso dice primero citación a juicio. Esa citación a juicio es la notificación de la demanda. Citó a juicio y le notifica la demanda. Eso ya causa el embargo sobre eso. El tercero demandado ya no puede pagarle a otra persona. Ya no puede pagarle a su primer acreedor. Y lo percibido, esto es muy importante, la acción directa que no pasa en la subrogatoria, ingresa directamente al patrimonio del acreedor y solo lo beneficia a él, aunque haya otros acreedores.
Para el deudor lo libera frente a su acreedor en lo pagado. El deudor, bueno, está bien, si te pagó él, a mí no me pidas a mí porque ya te cobraste de mi deudor. Te cobraste. Bien. La acción subrogatoria va a ser distinta, pero como son las 4, lo vamos a dejar para después. La acción subrogatoria va a ser diferente en cuanto a que no va a entrar directamente al patrimonio del deudor. No va a ser tan directo como este que va y se cobra y se lo deja a él la plata de esta. Acá va a tener que entrarle al patrimonio, para todos los, del patrimonio de la garantía de todos los acreedores existentes. Pero bueno, la veremos en la clase que viene. ¿O tienen un ratito más? Algunos tenemos estadística. Bueno, estamos acá. Chicos, ¿qué les voy a decir? Es posible, a ver, silencien los micrófonos, chicos. Es posible que tal vez la semana que viene, si tengo yo o tengo otra obligación del Poder Judicial en lo que sería el miércoles, o sea, el martes que viene, salteado, entonces es posible que les adelante este otro martes que viene tengan las 2 horas y liberemos en la otra semana. ¿Sí? Si yo confirmo que tengo que asistir a esto, vamos a hacer así. ¿Sí? Bueno, profe. Entonces, O sea, tendríamos ¿cómo? el martes que viene y después 2 semanas sin tener, así sería. Tendrían una semana, no sé si haríamos una semana sin tener porque vamos a especular con los parciales. Siempre especulo yo con ustedes, van marcando que ustedes saben que es una sí y una no, pero por ahí yo les adelanto y les dejo después lugar para que puedan estudiar, consultar. Entonces vamos viendo, lo que sí por supuesto la otra sería que no, y veríamos, porque si estamos cerca de los parciales prefiero que tengan más temas. Porque chicos, acuérdense que mientras más vean en esto no se les hace tan pesado el segundo parcial, sino el segundo parcial se les hace eterno, es tremendo, porque es todo lo demás. Entonces, mientras adelantemos, es mejor. Así que bueno, vamos viendo. Yo les voy a avisar, es casi seguro que el martes que viene vamos a tener. Ustedes esténse atentos, si no les aviso nada es porque no tenemos, si no, les voy a avisar, tenemos clase, vamos a adelantar la clase, les voy a decir, vamos a adelantar la clase. Por supuesto que les voy a avisar el día anterior. Porque esta hora la tienen libre, no hay problema y está autorizada por la facultad, estas 2 horas. Bueno, chicos, quedamos así y nos vemos entonces. Seguramente yo creo que el martes que viene, yo les voy a avisar el lunes anterior, les voy a decir, ¿adelantamos o no? A ver, ¿alguien que me pregunta algo? Sí, voy a subir la clase. Sí. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Las próximas clases no las podríamos hacer por Econet? ¿Por Meet? No. Porque esa forma... Yo las hago por Zoom. Si las van a tener subidas igual. No les impide a ustedes en nada. No les afecta en nada.